Bueno, nos encontramos entonces con Nelly Escudero, que es productora cultural y aparte ha sido directora de imagen y comunicaciones del Consejo Nacional de Danza, que es un grupo privado que veía el tema de danza. Y nos encontramos también con Julie Freund, que no necesita presentación, es una cantautora, ya todos la hemos visto en todos los medios. Y nos interesaba conversar un poco sobre si es alguien que es joven, una chica, un chico que quiere dedicarse a la danza, le gusta, ve sus videos de televisión, no sé, en YouTube ahora tú puedes ver de todo, y dice, ya, yo me quiero dedicar a la danza. ¿Uno puede vivir de la danza? No puede vivir de la danza, así, en bruto. Eso va más para ti. Yo creo que se puede vivir del arte. Del arte, ¿no? ok. Exacto. En este caso de la danza, yo creo que Nelly te lo puede contestar, yo te puedo contestar todo lo que es del arte en general y de la música, ¿no? Ok. Claro. Del arte yo creo que se puede vivir, sí, porque hay distintas ramas, ¿no? Por algo, hace más de 10 años se formaron las facultades de música en diferentes universidades, ¿no? En la Católica. Igual de danza. Igual de danza. Que no era a nivel universitario, ¿no? Y la UPC ahora también tiene gestión de música, ¿no? Que totalmente. O sea, que ayuda un montón. la música en sí no solamente hablas de los performers, de los que se suben al escenario a hacer música en vivo, ¿no? Hablas de los que graban, de toda la música es una industria. Exacto. Enorme, ¿no? Si ves un concierto, es desde los que arman el escenario, ponen las luces, te alquilan las Y los las técnicos pantallas, electrónicos. los técnicos de Los sonido, plomos. los técnicos de De audio, los todo. técnicos de video, los plomos, los que asisten. O sea, ahí no estoy hablando del artista que se sube al escenario, ¿no? Sino que de todo lo que se mueve, del alquiler de la sala, de todo lo que se mueve alrededor de cuando hay un concierto grande en un estadio, desde los vendedores afuera. A los que venden ¿no? pizza ahí en la entradita. También, y los que venden toda la parte de marketing, ¿no? Donde se Todo- puede entrar una Ya, pero ahí tú estás hablando de como los actores de la operación, ¿no es Sí. cierto? De la cual el bailarín o el cantante es Entonces, una pieza. Pero Una es- pieza, claro, claro. Ya, y en esa pieza, ¿el bailarín le pagan bien? O sea, porque es parte integral. Si no estuviera bailando adelante y cantando, nadie iría a ver hay ese como espectáculo. hay como tarifas, porque cuando el bailarín es el intérprete principal, Ujú. yo creo que tiene una tarifa, a que si el bailarín está en una coreografía y es parte de un ensamble, ¿no? Ujú. que se utiliza también, o sea, en la música también se utiliza, así que si tú Igual eres, eso, exacto. en inglés sería featured artist, que es el que se para adelante, y non-featured son los músicos o de sesión o también los músicos que están detrás, ¿no? Que tienen tarifas distintas, obviamente, y mucha de la tarifa la hace el crédito, el nombre que has hecho, la experiencia que tienes, los años que tienes y lo que has hecho. Ya, pero cuando uno lee sobre la vida o uno escucha la entrevista de un cantautor ahora famoso a nivel mundial, uno puede reconocer que hubo un proceso, ¿no? Que primero era corista de alguien, de Charly García, por ejemplo, ¿no? Que eras corista de Charly García y después ya eras cantautor y después y después lo otro y después terminas siendo un nombre, ¿no? O sea, hay un proceso que es un camino que tú lo ves y tú sabes que está, digamos, fijo. ¿Acá en el Perú hay eso? O sea, Acá en el Perú existe, por ejemplo, voy a hablar de un caso concreto, y además muy querido, por ejemplo, Pedro Suárez Vértiz, empieza en Arena Hash. Ujú. ¿No? Arena Hash se separa. Cristian Meyer hace su carrera como actor, pero logra todo un reconocimiento. Pedro logra ese reconocimiento. Patricio, de repente, en menor escala, se va a vivir a Miami, pero también tiene un reconocimiento. Y Igual Arturo con Pomar, ¿no? Arturo. Entonces, por que ejemplo, es productor de televisión, creo, ¿no? Sí. Se puede hacer producción de y televisión. después Daniel Arco, que nace en un grupo y después se lanza como Se solista lanza. y hoy es Talentosísimo ¿no? también. Entonces, me iría un poco más atrás de repente, y dónde es que de repente la misma Eva logra mucha notoriedad, de repente desde los Quipus, Ujú. ¿no? Y después, bueno, no, nada, la carrera de Eva es indiscutible, pero no necesariamente tienes que empezar en un grupo, ¿no? La carrera de, no sé, Cecilia Bracamonte de repente fue catapultada por la televisión, o un Edith Bar, o no sé, o sea, estoy hablando de la música criolla, pero hay artistas que sí han empezado en grupos y que después se han abierto. Como hay músicos, no solamente a nivel de Perú, sino a nivel internacional, que arrancan plomeando. ¿Qué es plomear, no? Que estudian Esa es justo una la gracia carrera de o les gusta. de los técnicos que están ahí Claro. con los... Y de toda la repente admiran a un artista y plomean a ese artista, ¿no? ¿Qué es plomear? Es ser el asistente de, por ejemplo. Admiro, no es mi caso, pero voy a poner un ejemplo, a Gillo Parodi, ¿no? Que es percusionista.
Entonces lo ayudo con sus instrumentos, o admiro a un Hugo Alcázar, que es un Cargo los baterista. equipos. Entonces le cargo los equipos, porque siempre cuando tienes muchos equipos, siempre necesitas asistentes o un ayudante. Que se quedan en el concierto Entonces, y ven todo. o eres guitarrista, entonces tienes a tu plomo que te carga las guitarras, pero no solamente eso, las afina. Tú estás en pleno concierto tocando la guitarra, que habrás visto además, de repente haces voló una cuerda, viene el plomo automáticamente, pin, te cambia la guitarra, se lleva la guitarra, le cambia la cuerda, la afina y de pronto en otra canción te la vuelve a dar, ¿no? Por ejemplo, son importantísimos los Pero plomos. eso yo lo he visto con tus conciertos. Entonces, Con Carlitos, que está aquí para... siempre. Entonces, Sí. pero ese tipo de cosas, por ejemplo, pero después eso les sirve de preparación única para cuando ellos están adelante, también han aprendido el trabajo de campo, ¿no? No. Y Nelly, los casos que menciona Yuli, por ejemplo, Pérez Suárez Vértiz, Sí. son casos excepcionales, Sí, ¿no? claro. O sea, Pérez Suárez Vértiz era sobresalientemente talentoso, digamos, Claro. ¿no? Pero, o sea, ¿se puede aspirar, o sea, todo el mundo puede aspirar a ese nivel? ¿O Bueno. hay un sistema? Porque, por ejemplo, nuevamente, yendo a Estados Unidos, si uno lee las entrevistas y todo, uno ve que hay un sistema de apoyo para aquellos que no son tan talentosos, ¿no? O sea, que Claro. se quedan ahí nomás como coristas o productores quizás, o componen para alguien más. ¿Acá hay eso? No. Mira, el referente más importante que yo conozco es Vania Macías, ¿no? Es totalmente exitosa, no solo acá, sino afuera, y creo que es un buen referente, pero es una persona que no solamente, bueno, súper emprendedora y muy inteligente, sino que también se formó mucho, ¿no? Desde pequeña. Entonces eso ayuda, ¿no? Y bueno, también otros contextos que la ayudan. Después hay otros casos como Danza Viva, Morela Petrosi, que es con su madre, Ducelia Wall, o con la Academia de Lili Seni, que es Tepsicori, que ellos empezaron desde muy jovencitas, con mucho esfuerzo, porque fines de los 80 con terrorismo, imagínate, hacer una academia de baile, de danza, es terrible. Y luego más adelante Pache Vallarrestra con Mirela Carboni, que también hicieron un emprendimiento lindísimo que se llamaba Pate Perro, perdón, Pate Cabra, y les fue muy bien un tiempo, pero después es difícil porque alquilaban una casa grande en Miraflores, o sea, cada una tomó otros caminos, pero básicamente la educación, como Pachi, que está en Artes Escénicas de la PUC. Pero las personas que se han dedicado solamente a hacer el negocio, o solamente no, porque también hacen otras cosas, que es lo que me preguntabas, creo que sí han logrado mucho éxito, ¿no? Hay referencias y hay mucha gente que tiene pequeñas academias, pero que les dan para vivir. Incluso ahora con toda la emergencia del cono norte, hay varias academias en Los Olivos, por ejemplo, de chicas emprendedoras que han hecho su pequeña academia en su casa o han alquilado un gimnasio y están haciendo cosas allá en el cono norte que no se veían antes, ¿no? O sea... Y cuando dices educación, o sea, que la educación ayuda, ¿no es cierto? Claro. Y ahora, también... pero esa educación, o sea, es tan... porque, digamos, hay universidades donde te dicen, sí, te vamos a formar como cineasta, pero te tienen leyendo sobre, o sea, sobre cosas académicas, filosóficas, que no necesariamente vas a aplicar. Entonces, es una formación más de negocios, de administración de empresas, de ese tipo, ¿no? Y también juntarse con la gente que pueda hacer un equipo. Es bien importante, ¿no? Porque entonces, el artista no puede hacer todo, es imposible que sea hábil en todo, ¿no? Tiene que tener un equipo. Entonces, encontrar un grupo es importante, es lo importante. También te ayuda a tener experiencia, a tener práctica, a conectarte con la gente, que te conozcan por aquí, por allá y te llamen, ¿no? Por ejemplo, el caso de Eva. Eva es una chica, para mí es un referente importante porque ella, bueno, desde chica ha hecho danza, pero... ¿Cuál Eva también? Es una chica que baila, Eva Verástegui. Yo la convoco en muchos performances que hago. Ella también dicta clases en pre-ballet en su academia. Pero esta chica decidió la carrera de danza en la Universidad San Marcos, que nadie conocía que existe una facultad de danza contemporánea de San Marcos. Entonces, en el mismo campus tienen, y hay pocas alumnas, porque más son mujeres, pero ella ha salido, recién ha terminado hace 2, 3 años, justo en la pandemia, creo que estaba terminando, y dicta clases por todos lados, en colegios, en esto, el otro, pero cada vez que hay una producción, ella va corriendo y está o sea, está haciendo ese camino. Entonces ya la van conociendo, y es jovencita, ¿no? Así como ella, hay un montón de chicas que quieren, obviamente, salir adelante con esto, ¿no? ¿Y hay pocos alumnos en San Marcos porque no porque hay poca conocen. cuota? ¿O? No, porque primero que la gente... Porque en el Perú, o sea, hay una larga tradición de danza, ¿no es cierto? Obvio, pero nunca se ha tomado como una profesión. Lo más importante que había era la Escuela Nacional de Ballet o la Escuela de San Marcos, que eran escuelas. Ahora ya tienen un nivel universitario. Pero antes
que ibas a pensar en eso, no. Ahora, por ejemplo, la UPC, la PUC, ¿cómo se llama esto? En la misma San Marcos, ya lo han puesto a nivel universitario. Entonces, decidir que vas a seguir como carrera la danza, a los padres todavía se les paran los pelos. Claro, pues sí, Porque son 5 años que le vas a dedicar a tus estudios y no sabes en qué vas a trabajar después, ¿no? Pero ayuda a tener el cartón, o sea, Ayuda. para convencer a los papás por lo menos, ¿no? O sea, Exacto. por lo menos una carrera Eso, universitaria. eso es como que ya los convence un poquito. Y también la formación. En la San Marcos, bueno, llevan todos los estudios generales de letras. Entonces no es que tú eres del bailarín nomás que te gusta bailar, sino que tienes que pasar por todos los cursos, pasar todo, hacer tu tesis, todo, ¿no? Por eso hay pocos alumnos, porque no están muy seguros que terminando tu carrera vas a tener trabajo en algo. Entonces, los que están, ahorita yo he visto que tienen como 12 o 15 alumnos nomás. Por ciclo, ¿no? O por año. Por ciclo, por ciclo. Es que es por año en realidad, ¿no? Ah, o sea, tienen que cumplir todo el año, ¿no? La currícula la han hecho más basada en lo que era la escuela de San Marcos, que la han llevado a lo que es ya la universidad. Es importante decirlo porque mucha gente no sabe que existe esa facultad en humanidades, que es de danza, y está Maureen de... Y está en humanidades, ¿no está en artes? Está en humanidades, O sea, no, está en humanidades, lo han puesto en humanidades. Pero dentro de humanidades también está arte. Sí, es humanidades. Historia del arte, sí. Sí. Bueno. Pero interesante, porque ahora tienen, por ejemplo, todos los jueves presentan sus danzas ahí para todos los alumnos. O sea, en realidad le han dado un poquito más de importancia, ¿no? Y por eso a lo que me refería es que la gente que estudia no sabe muy bien qué va a hacer después. Es mucho más apoyo si tienes alguien que te pueda invertir, ¿no? Pero mucho tiene que ver, o sea, nos quedamos siempre viendo al artista que quiere estudiar algo para subirse a un escenario a desarrollar, ¿no? Porque tranquilamente puedes estudiar algo y dedicarte a enseñar. Eso es lo que están Puedes haciendo. estudiar algo y dedicarte a producir. Porque en el camino te das cuenta, tú mismo te vas midiendo en qué nivel estás, cómo es. ¿Y qué es lo que ¿no? más te apasiona? ¿Y qué es lo que más te también. apasiona? Entonces, hay gente que en el camino se da cuenta que lo suyo es producir. Sí. Hay gente que se da cuenta que lo suyo no es treparse al escenario y de ahí que nadie lo baje. Otro que se da cuenta que puede enseñar. Es genial eso. Entonces, o que puede crear. Es genial porque ¿no? justo todo dentro de lo que es la enseñanza, no solamente es yo te enseño esto que yo he aprendido. También hay coreógrafos que se dedican a crear y trabajan. O sea, yo sí siento en el arte, yo no lo limito. Primero que lo veo de manera integral. Y segundo que lo veo, no le pongo un límite. O sea, no tiene límite. El límite es el mismo límite que tú te pones a tu misma creatividad. Claro, y aparte lo puedes ¿no? aplicar y a la otras creatividad cosas. para mí no tiene límites, ¿no? Entonces, Porque, por ejemplo, en el cine peruano, Miguel Valladares, que es o sea, que Claro. no es director, no es guionista, sino que es un productor, pero es un excelente productor, ¿no? Y ha logrado catapultar el cine peruano al siguiente nivel, Claro. ¿no? A pesar de que él nunca está frente, o sea, él no actúa, no sé. Claro, es un buen producto. pero claro, es un buen productor. empezó ahí. Claro, y bueno, también se preparó en Estados Unidos, ¿no? Hizo una carrera, Sí, bueno, un proceso es como el que tú importante. dices, ¿no? ¿Y redes sociales cómo ayuda eso? Muchísimo. Uf, ha cambiado totalmente. Hoy por hoy, muchísimo. ¿Sí? Sí, O sea, ¿es una parte integral o es como que si quieres lo haces? No, yo creo que ya es indispensable. Sí, hoy toda la parte de internet, o sea, toda la parte digital es importante, ¿no? En la música, porque hoy la música, si no estás en las plataformas digitales, no estás vendiendo música. No existe. No existe. Exacto. ¿Y tú Y te hoy, refieres con mucha pena, para vender o para hacerte conocido? Pues son para los ambos, dos, para los dos. ¿no? Las redes sociales te sirven para hacerte conocido y las plataformas digitales para vender. Lamentablemente, hoy en el caso de la música ya no se escucha. La música es un número. O sea, lo primero que haces, sí, ¿cómo sabes? Sí, yo soy cantante allá. ¿Cuántos seguidores tienes? ¿Cuántos seguidores tienes en Instagram? ¿Cuántos te siguen en TikTok? O sea, ¿cuántas vistas tienes en TikTok? ¿Cuántos O sea, tú dices que mensuales tienes en... checar esas cifras ha reemplazado escuchar tu música y ver qué tan bueno eres. Claro. Porque antes existían todos los programadores que se reunían a En las escuchar radios. las radios, la música que iban a poner. Ah. Y tu música, si era buena, decían, ok, apoyemos esto. Ahora no.
O sea, de Claro, verdad, en verdad, primero de se ven verdad. los seguidores. Y no solamente es eso, sino también existe, y esto está mal que lo digas, pero lo digo, existe la inversión que se hace a nivel de, ok, o sea, las grandes multinacionales invierten dinero en, ok, yo te veo a ti artista, tienes un buen número detrás y voy a apoyarte, voy a invertir millones. ¿Pero reconocen Esos tu potencial millones- o ven una cifra que tú habías conseguido por tu cuenta? O sea, una base de seguidores que tú Tiene, conseguiste por tu cuenta. tiene Ambos. o sea, ambos, ¿no? O sea, hay un pequeño nivel, pero más es todo lo que implica, todo el alcance que tú tienes. Entonces invierten millones, pero esos millones implican el dinero que se va para los canales de difusión, Para pauta, digamos. para pautas, etcétera. Entonces tú ves que ese mismo artista suena en toda Latinoamérica, ¿no? Cosa que un artista independiente no puede hacer, no tiene esa inversión. O sea, no, es imposible. O sea, no es imposible porque si tienes la cuenta en el banco, hazlo, ¿no? Pero si no la tienes, es imposible. Pero, Tienes bueno, que entrar a una multinacional. o saber hacerlo, ¿no? Tito Silva Music, creo. Ya. Él tiene una operación chiquita y haciendo canciones con contenido político ha logrado que lo mencionen en Estados Unidos, ¿no? Y ha logrado... Totalmente. de Claro, acuerdo. mucho talento Sí. también, ¿no? Sí, Claro, el tipo es talentoso, hay definitivamente, esos ¿no? golpes de suerte, pero son Golpes de pocos, ¿no? suerte. ¿No? Hay esos golpes de suerte, pero son los menos. Mm. Sí, ¿no? pues Entonces, contaditos. yo sigo pensando en que la música es para escucharse y que la Claro. música, sí, me encanta, sigo pensando románticamente que la música puede transformar vidas, ¿no? Debería Entonces, ser, porque y bueno, y si alguna música que hago tiene ese golpe de suerte, bienvenido. Porque la vez pasada tuvimos acá a dos desarrolladores de juegos de computadora y lo que nos decían era que como los costos de producir juegos de computadora son menores ahora, tú tienes que mucha más gente puede hacer. Antes era una operación pequeña, o sea, habían pocos juegos porque tú necesitabas una inversión fuerte y había pocos estudios, ¿no? Lo mismo ha pasado con la música, ¿no? Antes tú necesitabas pues una productora que invierte en ti, ¿no? Imprimir el disco. Ahora tú puedes grabar... estudios de grabación. Y Claro, ahora con tu hay un laptop montón ya de- incluso de con, home con un studios. aparatito así ya haces todos los instrumentos. Pero con tu laptop ya es suficiente, ¿no? Te pones a tocar guitarra y cosas ya puedes llamar la atención. Entonces, esto ha hecho que haya muchísima más cantidad de música, ¿no? Y ahora es más difícil encontrar la música que a ti te gusta, ¿no? Durante pandemia, por ejemplo, yo encontré un grupo español que era exactamente lo que a mis hijos les gustaba, pero es una cuestión así, hicieron clic de inmediato, pero es algo que sin redes sociales nunca habría podido hacer, ¿no? Sí, claro. O sea, ¿cómo iba a descubrir este grupo español que tocaba así medio Sí. rock, pero medio infantil y medio educativo? Entonces, ¿qué tan difícil es insertarse en ese mundo para llegar exactamente al público que necesitas? Porque a lo mejor tienes una base de seguidores de 15 personas, pero las 15 personas ponen plata, entonces ya con eso es suficiente. Insisto que la creatividad no tiene límites. O sea, cuando tú crees en lo que haces, lo creas. Entonces, si lo creas, ahí empieza tu creatividad de cómo llego a más gente, ¿no? Entonces, haces todo lo que está a tu alcance. Y te vuelves muy creativo, ¿no? Cómo hackear al sistema. Sí, ¿no? Para que tu la música verdad que las siga. artes en general y la producción cultural es full creatividad. Creatividad por todos lados, ¿no? Eso me parece- Nos inventamos nuestro Pero propio... yo creo que- Pero hay que saber qué funciona y qué no funciona, ¿no? Porque a mí me ha pasado también, tengo amigos artistas que se frustran mucho porque dicen, sí, pero yo he invertido y he hecho Eso es tal lo cosa, principal. ¿cómo se llama? Y me metí en redes sociales y lo hice así de una manera novedosa y no funcionó, así que todos se vayan al cuerno, ¿no? Y ahora, Pero lo hizo solo, no hizo con un grupo que le pudiera decir, oye, eso no, esto sí, que por acá va esto. O sea, O que siempre, no sea terco tampoco. más ¿no? Porque ideas, uno claro. le puede decir y no se casa tampoco. eso sí, hay muchos tercos en el arte. Pero no, pero la gente que sí logra hacer equipo, sí la hace, ¿ah? La hacen bien. Sí, yo creo Estoy que hoy segura en de día eso. necesitas una estructura. O sea, no es solamente el artista. Claro. Hay quienes sí lo logran así solitos, que tienen Pero mucho son talento y muy se ponen raros, frente pues. a una cámara, Muy agarran su raros. instrumento y cantan. Y además, o que se han preparado y son grandes músicos que te tocan distintos instrumentos y son geniales, ¿no? O sea, ahí tampoco tiene límite la creatividad. Pero hoy por hoy, todos los artistas, grandes o pequeños, tú te das cuenta quién va a llegar lejos si lo ves con una estructura, con un equipo. Con un equipo atrás. ¿Qué También. creen? Un equipo atrás. Sí, de Exacto. todas maneras yo creo en el equipo. Claro, Y en es- el caso de la danza es mucho más difícil que la música, totalmente. Sí, yo lo veo bastante en la industria editorial porque hay muchos escritores que se autopublican, ¿no? Y que nadie revisa su material. Y ellos se creen lo máximo y te dicen, sí, yo tengo 50 títulos publicados, pero están autopublicados. Ellos mismos. Claro, ellos solitos se publican, suben, ¿no?
Pero basta que tengas una persona que te revisa para que te diga, oh, esto es una basura, pues, ¿no? Claro. Para que O lo te revisen, corrijan. para que te corrijan, todo, que te frena un poco, pero te hace que tu arte sea mucho mejor, ¿no? Y eso, por lo menos en el mundo editorial peruano, yo lo veo bastante, ¿no? Bueno, en la música... En todos lados, creo. En la música pasa... O sea, en la música antes había las grandes disqueras aquí. Hoy por hoy, la mayoría de artistas somos nuestros propios productores. Claro. Pero, ¿cuál es la diferencia de autopublicarse? ¿No? De lo que acabas de comentar, de que nosotros pasamos por un filtro previo, que son los propios músicos, los propios arreglistas, ¿no? los arreglistas, que claro, o sea, eso de alguna manera es un filtro, ¿no? A saber que estás haciendo algo menos que bueno, tú toques. y que estás proponiendo algo A bueno. menos que tú toques todos los instrumentos, como Phil Collins, no sé, pero... Ahí tienes tu propio filtro y ahí sí, bueno, ahí necesitas... Claro, te grabas por separado, después lo juntas y tú te crees lo máximo, ¿no? Pero- Claro. Y justo eso te quería preguntar porque antes, no sé si es una percepción mía, ¿no? Yo sigo noticias, entonces yo no estoy metido, digamos, en el mundo, pero antes había muchas noticias de músicos peruanos que firmaban con grandes disqueras, con Sony, con esta, con la otra, Sí, y sí. terminaban en MTV, ¿no? O sea que, Ajá. no, claro, MTV hoy no es lo que era pues, hace 10 Claro. años, ¿no? Pero yo veía músicos peruanos que llegaban Que a MTV llegaban. y uno seguía y decía, ah, qué bacán, han puesto su video ahí, ¿no? De rock, metal, de punk, de distintas cosas, ¿no? Hoy en día ya no se leen esas noticias, ¿no? Ya no hay inversión en los autores Porque ha peruanos. cambiado la manera O en todo el de- mundo, de- eso en sí. Todo el en sistema, en todo el claro. mundo es así. En todo el mundo es así. O sea, realmente hoy por hoy, lo que te decíamos, ¿no? Es las redes sociales para difundir todo lo que haces. Y tienes que ser muy creativo para también vender lo que haces, ¿no? Ujú. Y lo otro es todas las plataformas digitales. O sea, cómo llegas a posicionarte en un playlist, cómo llegas a firmar con una disquera, si la disquera, porque no solamente es el hecho, ya, firmé con la Sony y ya, pero la Sony te tiene en la cola, porque en la cabeza tiene a Tienes todos, que ascender ahí. a todos los grandes, pues, entonces, ¿cómo vas ascendiendo? ¿No? ¿Cómo tu número empieza a subir? Entonces empieza a subir en la medida en que tienes un equipo que te respalda y que está contigo manejando todas las aristas, que son un montón. Entonces, eso es lo que ha cambiado. Pero- Ahora para poder llegar a una nominación, un Grammy, o poder llegar en general, ¿no? a tener notoriedad en un escenario que es inmenso, inmenso. O sea, la Ahora cifra de es Spotify es de 100.000 increíble. canciones diarias que se lanzan, ¿no? Entonces, imagínate, o sea, tener notoriedad de 100.000 diarias. Entonces, Sí. tienes que prepararte y tienes que hacer cosas buenas. O sea, no se trata solamente, tuve esta idea, ya, pum, ya la subo. No. Pero a ustedes no les pasa que cuando están viendo YouTube te sale un comercial de una canción, de un videoclip, pucha, no sé, de la India, de Turquía, de no sé qué, y son horrorosos. Pero Mira, un amigo- ponen su publicidad y Claro, y, o sea, te obligan. Tú eres el a- perfil al que querían llegar. Te obligan. Yo tengo un amigo que me presentó un app, ahorita no me acuerdo cómo se llama porque lo borré hace poco, que, o sea, te finge la radio de un país en una década. De esto quiere decir, ya, ¿cómo era la radio en Turquía en los 80s? Ah, Y tú ponías y la base de datos te corría y te reproducía cómo habría sido la radio en ese ¿Ah, momento sí? con esa música, con esos grupos, ¿no? Ahora, con respecto a lo que dice Yuli, yo tengo un amigo que o sea, logró poner una canción en MTV en algún momento, o dos, me parece, y él me decía que ya no es tanto negocio por la piratería, o sea, porque las disqueras apuestan menos por músicos peruanos, porque en el Perú hay más piratería que en otros países. ¿A ti te parece eso o no? yo sí creo que hay piratería por todos lados. ¿Ah? No, pero estadísticamente el Perú claramente es más piratero, más Sí, pirata que sí, otros sí, países. por eso ¿no? Harry Orsos decía que es Perú con P de pirata, Sí, pues. porque tú sacas algo y al toque ya te lo piratean. En todos los rubros. ¿Ah? En la En música, todos los- cuando existía el long play, no había piratería. Cuando llegó cassette. en el cassette tampoco había No, piratería. el CD. Con el CD. El CD. Porque el CD ya era un máster. Entonces, y hoy por hoy ya no hay ni siquiera CD. No, O sea, pues. ya el hecho, o sea, tú lo subes y ahora, ¿dónde está la piratería en la música? Lo bueno es que tienen derechos. En el no pago de los derechos, claro. Ah. ¿Cómo te salteas el pago de los derechos en la música? ¿Cómo te bajas el MP3 para usarlo en un video, por ejemplo, ¿no? Que deberías pagar los derechos por su Deberías uso. de pagar los derechos, pero hoy hay una fuerte tendencia de usar música que no paga derechos. Claro. Entonces Pero- te pero es salteas música- todo el esfuerzo del artista, que ya sea el que lo ha hecho la disquera, o ya sea que lo ha hecho el artista solo, te lo estás puenteando, ¿no? Y hay artistas que por hacer que la música
ok, le escuche todo el mundo porque eso va a devolvérselo en actuaciones, por ejemplo, ¿no? Que también es el mayor negocio de pegar una canción porque eso te va a redituar en, ok, me van a llamar y voy a tocar. ¿Con qué ganas más? ¿Con la venta de la canción o con presentaciones? En teoría con presentaciones, Con presentaciones. ¿no? Depende de cuánto se difunde la canción. Porque este Hay rockero... canciones que pueden generar Pero, por ejemplo, tú muchísimo. estás en Spotify, pero también vendes tu CD como una pieza especial. Porque para mí lo lindo que ya, la última publicación que hice la hice con CD, pero en realidad ya la gente no tiene un CD player. No, pero Entonces era termina, como, era como pero para una- mí es importante el librito que viene con el CD. Claro. Entonces Claro. ya Las fotos. yo no No, quiero y dejar las de hacer los letras, libritos porque es poesía prácticamente. Pero las letras te las letras, bajas en internet, pues no pones lyrics, Por los Julie créditos, Freud. por los No, pero créditos. un libro es otra cosa, tú lo sabes. Los libros son Sí. libros. por los créditos, ¿no? Porque también es importante los músicos que han grabado, los que han participado. Es quiénes son los historia técnicos. también, ¿no? Queda ya. Es parte, ¿no? Pero para nosotros que somos románticos todavía en ese sentido y que nos gusta, ¿no? Si voy a leer un libro, Pero es cierto que la vez pasada a mí me regalaron, ¿cómo se llama? Estas boxes con, o sea, varios discos de un solo autor. Ah, Me lo regalaron por ayudar justamente a un artista, por ayudarlo con un tema presupuestal. Y no tenía, así, o sea, en mi casa ahora, casado con hijos, no tengo CD player. no, pues Y ya yo no ni hay- cuenta, no me he ni- dado ni cuenta. las laptops ya no tienen. Claro, en Radio Shack yo no sabía. Bueno, es propaganda, pero bueno, en Radio Shack tú puedes comprar un Te lo pones, un te lo conectas. CD-ROM player que lo conectas por Sí, eso USB tengo a yo. tu computadora y cuesta menos de 100 soles. O sea, es Sí. dinero quisto. O sea, Sí. el plástico nomás vale más que 100 soles. Pero... Sí, Pero no, valía increíble 100 todo, cómo avanzar. A ti te han pirateado, me imagino. Sí, en algún momento cuando tenía los CDs, pero hoy en día está en discusión a nivel del mundo, ¿Qué es pirateo? no la inteligencia artificial. Ah, que se está agarrando partes de tu canción. entonces, para- Que Le ponen toda la información y te sacan. O sea, ¿hasta qué punto hay inteligencia artificial Sí, que pues. puede considerarse como piratería? Porque la vez pasada, y está leyendo sobre eso y yo no sabía que parte de la música de los cortos de Bugs Bunny, estos Sí. que son de los 70, 60, fueron hechos con inteligencia artificial. O sea, había un productor ¿Ah, sí? musical que inventó una máquina que ocupaba todo un cuarto, que generaba música y él alteraba, digamos, que quiere música más violenta, más corta. Y cuando el tipo se murió, nadie sabía manejar la máquina y se perdió ese conocimiento. Ah. Pero lo que decían es que mucha de esa música era él sacaba de otras disqueras, o sea, ponía pedacitos, o sea, Exacto. como- Entonces dice que eso no es nada nuevo, en realidad ya existía hace En varias realidad en décadas. la música sí existe hace tiempo, porque hace tiempo que ya hay músicos que han sido pagados para poder grabar sus instrumentos, ¿no? El sonido de sus instrumentos. Entonces que están sampleados o están en loops, que tú puedes crear una canción sin ser músico, o sea, sin, Ah, como el sin hip hop. ejecutar, Es lo que El te hip hop, decía, por ejemplo. claro. sin que- ejecutar el instrumento, porque hay ya bases Ya grabadas, bases, rítmicas, ajá. entonces tú empiezas a juntar, a pegar y empiezas a crear una canción, ¿no? Y el mercado, o sea, ¿cómo está el mercado internacional en el cual un artista peruano se puede colocar como proveedor? Como, por ejemplo, Gianmarco, ¿no? Gianmarco una vez le escuché una entrevista que decía que en un momento en el cual él tenía un montón de conciertos, él no ganaba nada. O sea, al final él llegaba a fin de mes con 0 en su cuenta. O sea, su cuenta bancaria no tenía casi nada. Y ahí él decidió irse a ofrecer sus servicios a Estados Unidos con Sí, pues. el productor de Gloria Estefan, ¿cómo se llama? Sí, Emilio. Emilio Estefan. Y ahí es que él empieza a ganar plata realmente, dice, ¿no? Que todavía era joven, pero fue una decisión. Pero otro universo también. Pues. Claro, o sea, ¿es eso una posibilidad para un artista peruano? Es una posibilidad grande, yo creo que Gianmarco fue Claro, visionario. Gianmarco también es un caso especial, porque Claro, también es son casos particularmente especiales. talentoso, ¿no? Pero, Sí, No porque solo además es eso. un caso, pero porque tiene muchísimo talento, es una mega estrella hoy. Y desde muy pequeño estuvo metido Sí. en ese. Claro, y su mundo, familia, sus su familia, padres, Pero ¿no? apostó por escribirle a otros ujú. y se hizo muy conocido antes que cantante afuera, acá era conocido como cantante, afuera Claro, como como compositor. compositor. Entonces, pero hoy por hoy él quiere cantar, ya como que no quiere seguir escribiendo, sino quiere cantar sus propias Sus canciones. propias. Él dar a conocer sus propias canciones, que es lo más lindo, o sea, realmente, pero como autor hay toda hay toda una industria detrás y que sí, componer para otros y sobre todo para otros famosos, sí da mucho dinero. ¿Y hay algún otro peruano que haya hecho eso, aparte de Gianmarco?
A nivel internacional, Ahorita como las compositor, chicas estas... como compositor. como compositor no, pero como compositor en Perú sí, está Pelo Ambrosio, está Stanley Mogollón, que además es el presidente bueno, actual. él, sí. O sea, que la han hecho con la cumbia, pero Claro. maravilloso. Claro. Entonces tú escuchas un tema que el mismo Carlos Rincón, no sé, o sea, que son autores, o sea, como autores sí generan mucho dinero, ¿no? Sí, porque todo el a mundo canta diferencia- sus temas. A diferencia bárbaro. del intérprete, tú como intérprete no te puedes clonar, pues eres uno, ¿no? Que cantas y vas y cantas Y tienes un estilo. y claro. ganas por esto que cantas, ¿no? Pero el autor se lo puedes cantar tú y Todo yo el mundo. y 100 más, ¿no? Entonces, y eso genera mucho dinero. Pero O sea, también a nivel esas de- canciones que has sacado son pegajosas, todo el mundo las quiere en las fiestas, ¿sabes? Entonces, no tiene pierde. eso no solamente lo vio Gianmarco, sino lo encontró en un escenario importantísimo que fue el escenario de Emilio Estefan, que fue el que en principio lo contactó. Que en un momento en pero cuando estaba... después dijo, no, yo la voy a hacer. Fue su por mí momento, mismo. en realidad. Aparte, Emilio Estefan Fue su estaba momento, creciendo su profesión claro, también, ¿no? Fue un también. momento especial. Sí, qué suerte. Ahora, hace un rato estábamos hablando de que, o sea, si tú quieres dedicarte a la danza o al arte específicamente, ¿qué tan necesario es que tengas una subvención externa? O sea, que una empresa te subvencione. Por ejemplo, como Taller 9, que me parece que era este grupo de teatro, que necesariamente necesitaba que el Banco Continental lo subvencione. Cuando el Banco Continental lo deja de subvencionar, ya no es rentable y No, deshacen el grupo. definitivamente sí se necesita subvención. O sea, los que han podido conseguir auspicios para lanzarse al comienzo son los que han podido tener éxito. O los que se han prestado dinero para hacer una mini academia y poco a poco, ¿no? Remando. Pero sí se necesita inversión totalmente. Sí. Yo me acuerdo que en los 90... ¿Pero inversión o subvención? O sea, como que el No, dinero te yo pienso regalan, que es o- inversión. Para mí debería ser inversión, porque después retribuyes, obviamente, para cubrir los gastos, ¿no? Pero inversión es entonces sería como cualquier Lo que otra pasa es que, operación. O sea, pero auspicio funciona, porque los auspicios, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, el Banco Continental ahora ya no, pero sí subvencionaba arte, ¿no? Y entonces con ese apoyo ya uno podía gastar en los 3 meses mínimo para ensayos, que nadie te los paga, los vestuarios, hacer la música, todo eso es plata, ¿no? Pero lo que Entonces, sería importante es de pronto poder o rehacer o replantear o promover la ley del mecenazgo, ¿no? Que es arte por impuestos, o sea, un poco como... pero ¿eso no es ahorita vigente, arte por impuestos? O sea, que tú, una empresa, para el que no sabe, ¿no? Una empresa puede subvencionar una operación artística y eso después te lo descuentan de los impuestos a fin de año. Entonces, pero una que empresa con el podría arte pensar- no. Con No apoyo tanto, no social, tanto con porque esas cosas. chocas con la parte de la economía. Porque en vez Pero no se de- aprobó esa ley, no estoy... En tanto. algún momento sí para el cine. Y- Ah, y- puede pero ser. no en general, ¿no? No en general. Y hay empresas, hay grandes empresas que de pronto esto mismo lo hacen, esta ley del mecenazgo la hacen para lo que son sitios arqueológicos, o sea, ¿no? Que apoyan, las grandes marcas apoyan el desarrollo de... sí, con los patronatos, ¿no? Con los Claro, mis patronatos, mineras subvencionan operaciones arqueológicas en su zona de influencia, ¿no? Exacto. Cerca donde ellos están. como proyectos en general Claro. del medio ambiente y todo, ¿no? Ujú. Pero sí, darle esto para el arte sería buenísimo, por eso digo, de pronto es reactivarlo para que esto como que... Sea más amplio, sí, ¿no? el Porque paraguas realmente... sea mucho más amplio, ¿no? No Sí, tan la, pequeño. la producción privada en realidad sí necesita de un equipo de producción para poder vender, O sea, el como- aspecto comercial, ¿te refieres? Claro, porque sin eso, por ejemplo, la plaza siempre tiene lleno, pero tiene un equipazo de producción que hacen ventas a empresas, consiguen auspiciadores, que es todo privado, o sea, no necesita ayuda de otros lados y la sala llena. ¿sí? Pero Lucil es... o sea, recibe una subvención, ¿no? De Lucil. No, O sea, no es la Lucil. plaza, La plaza se de- maneja independientemente. Ah, ok. O sea, claro, tiene el nombre, Lucil, y le has dado el local. Pero el nombre no se lo vas a poner gratis, es porque... No, porque claro, están dando tiene plata, local ¿no? y ellos tienen preferencia, pero los productores que llevan ahí traen sus auspiciadores y todas sus ventas, Ah, ya, su ok. equipo, ¿no? O sea, tú te refieres, o sea, la plaza como espacio es una cosa y, Sí. digamos, el productor teatral que llega con una obra es Exacto. otra cosa. Claro, Ya, claro, ok. claro. O sea, todas las obras no son del auxilio, o sea, definitivamente casi todas las obras son de independientes, ¿no? Ya, Privados. ok. Ya. Y Pero es cierto un que buen antes había modelo. más Es un buen auspiciadores, modelo, pero sí. necesitas un buen equipo, o sea, un equipo grande.
Sí, es cierto que antes habían más auspicios. Porque hubo un momento en el cual hubo un boom de teatro. O sea, los productores, por ejemplo, gastaban $2 millones en la preproducción, porque lo iban a recuperar, ¿no? Pero o sea, sí se la empresa, gasta, la sí empresa se de los gasta. productores, me refiero, ¿no? La empresa que hizo... Pero tú que estás ahorita en la producción del Principito, No estoy en la producción, estuve bueno, estoy en la haciendo música. composición de la música, pero más o menos conoces a Denise y un poco el Sí, movimiento. por eso Es te muy digo, difícil. antes había mucho más. Tiene- Claro, Denise Voz es otra. ¿Cómo se llama su empresa? Preludio. Preludio. Ellos también gastan bien, porque traen Sí. producciones El ya armadas. musical y los Claro. vestuarios y el personal. Iban y en la coproducción Claro, con cuando- teatro, ¿no? Claro, cuando trajeron cabaret, no, ¿cómo se llama la...? O sea, Sí, cuando han trajeron el traído- musical, Sí, han traído varios. trajeron todo el paquete, ellos Sí. como que lo entrenan, pero ya está todo prearmado, ¿no? Con manuales. Claro, pero también es un riesgo, ¿no? Es o sea, un- Es una inversión Pero fuerte. como toda y la operación apuestas porque empresarial, crees pues. en eso, ¿no? Apuestas, exacto. como toda operación O sea, yo empresarial. también, si quiero poner, pues, no sé, pues, mi estudio de grabación, mi canal de televisión también es un riesgo, ¿no? Claro, es un riesgo, sí. Claro. Sí. Sí, en realidad es un negocio como cualquier otro, en realidad. Sí, yo una vez entrevisté a Catone, cuando todavía estaba vivo, y él, Ah, o sea, claro. una de las cosas que él decía que en su época, o sea, cuando él empezó, ¿qué hace? En los 80 más o menos, como productor, ya no solo como actor, cuando tenía su Claro. teatro, los actores se morían por trabajar con él porque él era el único que pagaba un sueldo mensual por entrenar, ¿no? Por estar preparando la obra. Todo lo demás te pagaban cuando la obra se estrena. Y por puntos, ¿no? Sí, claro, un porcentaje de la taquilla. Claro. sí, Pero no hoy en sé. día eso es normal, me dices, ¿o no? O sea, Los ¿te puntos pagan? todavía siguen, ¿no? No, pero Sí. ¿te pagan por estar preparando la obra o no? En algunos casos consiguen, por ejemplo, Monchi me ha contado que le pagan por ensayos, o sea, dependiendo la producción y también el artista, si tiene la posibilidad. ¿Monchi, la de Pataclown? Sí. Ya. Sí, no, están metidos tanto en ese mundo que los papeles que les dan también son importantes y esas producciones consiguen también plata para ensayo, porque son meses de ensayos. En algunos casos sí hay, pero en otros no te pagan por ensayos y con la taquilla recién. O sea, es difícil todavía, ¿no? Y tú tienes un estudio, ¿no es cierto? O sea, es una casa entera donde Yo hacen tengo cosas. una casa entera en donde han empezado algunos. Casa Por Corres. ejemplo, ahí empezó Inatem, ahí empezó Arturo Chumbe hablando de danza, ¿no? Sí, danza. Empezó Arthur Murray, empezó Fred Astaire, que tiene hoy por hoy la franquicia a nivel Latinoamérica de lo que es baile de salón. Pero después Está ahí en la es escuela. es la O sea, escuela Fred de Olguita Astaire Shimazaki. está dentro de La escuela. marca Fred Astaire, ¿no? Ajá. Sería, ok. Claro, No se debe confundir a alguien pensando que Fred Astaire Sí, todavía está no. Pero está ahí Chantal, por ejemplo, con su escuela de voz. Sí. Está Gastón Curbelo con su escuela de cast. Tiene un que es, éxito increíble. que hacen jazz, por ejemplo, ¿no? Y danza contemporánea. Entonces, es como que Acorde se convirtió en un espacio un multiespacio cultural, en donde no solamente dábamos la opción de escuela nosotros como Acordes, de música, de canto, de baile, de teatro, que es un arte integral, sino también como espacio para otros, ¿no? Entonces, desde el estudio de grabación para producir, estudio de grabación de audio, ¿no? Para producir las salas croma, hasta televisión para poder tener un espacio no tan lindo como pero un espacio para grabar, para hacer fotografía, para grabar tu videoclip, o sea, para poder dar un servicio completo al artista que lo busca y lo necesita, ¿no? O sea, poder ser ese soporte. Y las salas de danza son maravillosas. Ahí está Sí, sí, claro, sí lo he la visto. maestra Olga Shimazaki, que danza de mediano para avanzado. Y ella después es una celebridad, ¿no? Claro. Y, o sea, técnicamente es un espacio físico con varios espacios. Son 4 pisos. Y tú los espacios. alquilas. 4 pisos. Alquilo, o sea, Casa Acordes te da el servicio y hay distintas escuelas que alquilan los espacios. Claro, que están ahí presentes. Entre ellas la escuela Acordes, ¿no? ¿Y qué tan sostenible es eso? O sea, me estás hablando porque suena genial, digo, acá me gustaría vivir al costado de eso para ver o sea, artistas entrando y saliendo, pero ¿qué tan rentable es eso? ¿Es autosostenible? Es algo sostenible, o sea, se sostiene en el tiempo, porque ya tiene 24 años, Sí. en donde hay meses en que yo tengo que invertir, que Cubrir. cubrir ciertos gastos. Siempre lo pongo como inversión para no sentirme mal con el gasto, ¿no? Claro, un gusto, mejor. Pero es un gusto. Pero lo recuperas en otros meses Y de lo alto recupero en movimiento. otros meses, o sea, el año termina como tas con tas, ¿no? Pero sí está un poco subvencionado por la parte de alquileres, o sea, la parte de enseñanza está subvencionada por la parte de alquileres. Entonces, eso es lo que se maneja. Y hoy por hoy, igual, ¿no? Estoy intentando ser lo más creativo posible para poder
para que cada uno se sostenga por sí mismo, ¿no? Pero sí es la gestión cultural hoy en día, ¿no? O sea, apunta a que una operación se sostenga con el apoyo de otro, ¿no? O sea, Hollywood, por ejemplo, el ratio es 1 a 10, ¿no? O sea, solamente una de cada 10 películas es rentable. Las otras no son rentables, pero son sostenidas por la rentable, que sí que es es rentable. súper rentable, ¿no? Entonces paga por todo lo demás. Pero lo necesita porque ¿de dónde va a sacar el talento? ¿No? Sí, O sea, claro. en algún lugar tienen que experimentar. Bryan Singer, por ejemplo, que es el que dirigió los X-Men, por ejemplo, ¿no? Él experimentó en películas que no fueron rentables, ¿no? Y Claro, eso experimentó efectos, todo, y de ahí le dan un super proyecto, ¿no? Entonces, me imagino que lo mismo es ahí, ¿no? O sea, Y también ha O sido sea, creciendo poco y a no, poco. y no solamente eso, sino completar la operación en el sentido de que te puedes formar, o sea, podemos formar, buscar talentos y formarlos para luego producirlos. Entonces, en ese producirlos también hay una inversión, ¿no? Hay una apuesta por los jóvenes talentos. claro, eso era lo otro que te iba a preguntar, que también es un espacio en el cual, o sea, como es un epicentro de talento, puedes identificar talentos interesantes que puedes incorporar a tus equipos, sí, ¿no es sí. cierto? Ella es mentora, hasta niños. Lindo, lindo. Sí, sí, es lo maravilloso, Sí, realmente. sí. Esa es la parte que a uno lo mantiene en todo este circuito, ¿no? Que es ver, llegan chiquititos y tú al toque te fijas en el talento y lo empiezas a promover. Y yo he tenido alumnos que veo después los videos y veo a los chiquititos que de repente tenían 4 o 5 años y de repente ahora son grandotes que ya están pues en todas las redes y son influencers y están metidos en distintos proyectos. Entonces digo, Como este niño wow, que está en qué lindo. Principito es alumno de Yuli. Uno de los está en la el que escuela, sale en Leonardo. Canta hermoso, ¿no? Canta muy El que sale en lindo, la Leonardo. promoción, pues, ¿no? Sí, Sí, tienen Leonardo. varios Son personajes 3 para, principitos, claro, para ir Son intercambiando principitos. porque son niños, ¿no? Axel Espinosa y Unaikel, que Y además Leonardo. es medio nieto de Lucía de la Cruz, y Leonardo Arón, que es un niño con muchísimo está en talento, voz, sí. que está en la escuela tanto de Chantal como de acordes. Entonces, Porque a mí me contaba este chico que, bueno, que no es chico, ¿no? Este rockero que llegó a MTV, lo que él me decía era que después cuando ya fue gestor, él tenía una escuela de música y donde tenían, pues dictaban clases de batería, ¿no? Era un salón, otro era Así es, de piano, claro. ¿no? Otro era esto. Y él entraba y chequeaba y después iba y le decía ya, mira, tú que eres baterista te vas a juntar con este que es bajista y esto porque tienen estilos parecidos y yo los voy a producir. Entonces él formaba Tal grupos, los presentaba Ah, qué buena visión. y después los colocaba en ferias de colegios, ¿no? O sea, porque él tenía un círculo de colegios Claro. que necesitan música en vivo para sus Las kermeses. kermeses. Exacto, las kermeses. Sí. Y con eso, de eso vivía, ¿no? O sea, un tiempo vivió de eso. Wow. Pero después, o sea, lo que él me decía, no sé si pasará eso contigo, que había un tiempo de vida con estos músicos, porque después se alucinan, o sea, Se pasan para allá. sí, claro, para se acá, dicen, para- no, yo soy más grande de lo que Sí. tú me puedes, no sé, soy más grande que de lo que tú necesitas, ¿no? Y se iban y desaparecen, ¿no? Porque no pueden mantenerse. Entonces él decía, yo tengo un periodo de vida de 2 a 3 años, eso es lo máximo que los puedo manejar. Después se alucinan y se me van. pero qué bacán que se hace realista. Bueno, a mí también me ha Realista. pasado. A mí también me ha pasado en ver, no sé, artistas con muchísimo talento y producirlas, escribirles la canción, Todo. producirles la canción, mandarlas a algún festival, ¿no? Y que después venga, no sé, pues La Voz. Y ya no te conocen. Pero no es que no me conozcan, al contrario, siempre te lo agradecen. Ah, ya, bacán. Sino que ellos le hacen firmar un contrato 360 recontra que no pueden tener nada. Por con nada. nadie. Entonces a mí me tocaba hacer Sí. contratos y decirle, mira, espero que te vaya muy bien, que te vaya bien, si quieres, si puedes, devolver mi inversión en buena hora. Pero claro, el camino se va truncando, ¿no? Pero psicológicamente no hay problema, ¿eh? O sea, Lo que pasa, bueno, sí, porque quien invirtió fuiste tú, ¿no? claro. Pero realmente... O sea, ¿te yo sientes lo que- bien por él o te maldito desgraciado la persona? No, yo lo que siempre Que no digo puede. es, o sea, siempre espero que la persona, si te va a dejar, que sea por un bien mayor, ¿no? Y que ¿sabes qué? Que te vaya súper bien. Claro. En algún momento acuérdate, ¿no? De las vacas flacas, acuérdate de cuando eras una ternerita, ¿no? Y bueno, y si quieres por lo menos decir gracias, dilo, ¿no? Pero yo siempre pienso que mi dicho favorito es que el que se va sin que lo voten, regresa sin que lo llamen, ¿no? O sea, digo, siempre existe esa relación, ese vínculo, y ese vínculo con mucho cariño. Y tengo amigos artistas que yo he visto desde que empezaban
Y siempre hay, Julie, ¿tienes tiempo para un cafecito? ¿No? Te quiero enseñar. Pero me pasa a mí te quiero enseñar lo mismo, lo que con la estoy enseñanza haciendo. pasa eso, la enseñanza te da eso. ¿Qué me sugieres? Porque Sí. valoran mucho lo que tú les puedas decir. Porque, mira, en el mundo editorial, por lo menos, o sea, yo he publicado un par de novelas y Un par, no ¿no es más? así, bueno, un par en términos así aritméticos, pero no hay eso, o sea, hay mucho Celos, envidia, ¿no? Y tú llamas a alguien y le dices, oye, te voy a pasar mi nueva novela para que me comentas. No, o sea, un poco más te odio, ¿por qué me llamas? Entonces, hay grupitos muy chiquitos de amigos con los cuales puedes colaborar. Pero hay mucho envidia, mucho odio incluso, ¿no? Nunca me ha pasado. Qué bárbaro. Te A mí voy a me- pasar mi hijo porque lo escuches. No. No, sí, mira, sí. en la Feria del Libro, mira, te cuento nomás, ¿no? En la Feria del Libro, por ejemplo, a mí me gustaba antes siempre la Feria del Libro porque te encuentras con amigos que están Claro. leyendo el libro y te dicen, oye, sacó esta novela, qué bacán. Y le comentas, ¿no? Y tomas foto con él y te autografía el libro. Pero desde hace, no sé, después de la pandemia, he notado que hay más, o sea, más recelo. Y Sí, una vez me botaron de una porque o sea, hay un libro en especial mío que se vendió bastante bien. Y sacó esta persona otro libro que se parecía en algo, se iba a competir con mi libro, y me botó su stand. O sea, yo le decía, no, sal de acá, sal de acá. ¿Sí? Aso. Y me botó así, y la vendedora me decía, sí, mejor te vas nomás. Porque, Aso. Qué feo. porque había mucha, pero en danza no hay esas así, Bueno, rivalidad. hay cosas muy individuales, pero en general la gente es muy, muy abierta, muy... Bueno, a no sé. mí me ha pasado, ya que lo mencionas, a mí me ha pasado que de haberme pasado años trabajando con un director musical, una onda, y que venga un artista y le pida lo mismo, y que me han sacado a mí, y con los mismos músicos, la misma Todo. onda, todo, pero con otro nombre. Eso ya es piratería Eso me ha también. Pero eso es Entonces- malicioso, pues, ¿no? Eso ya es... No, es una falta de ética. Claro, ¿no? es una falta de... De todo, pero siempre, y que a nivel de lo que estás diciendo, ¿qué es lo que pasa? Que la gente no confía al 100% en lo que está haciendo. Por eso tiene celos de que tú lo escuches porque te vas a copiar, de repente porque él se copió. No sé, ¿no? Por un tema de autoestima. Sí, o lo que tienes es quiero ir a ver qué está haciendo para ver qué saco, ¿no? ¿Qué saco de ahí? O me jalo algún músico o lo que fuera. Yo cada vez que veo esas cosas, o cada vez, porque las he sentido en carne propia, las he vivido en carne propia, yo digo, en buena hora que tengo la suficiente creatividad para seguir, para crear otras cosas. Claro. O sea, la competencia, comillas, ¿no? me obliga a ser cada vez más creativa, a poder estar viendo, ok, si yo te veo, estoy viendo qué ya estás haciendo para yo hacer algo distinto, para no hacer lo mismo. Porque las ideas muchas veces entran a una red invisible que son de aquel que agarra y la desciende y lo hace, ¿no? Entonces, Sí. o a veces se apuran por hacerlo primero. Para ¡pum! Ya, yo lo hice primero, ¿no? Pero no es eso. Yo creo que la música, y cada vez estoy más convencida que la música me encantaría que sea para trascender a algo más grande. ¿no? Pero no Entonces, o sea, la eso- música no Yo hace creo la que sí gente- lo es. ¿ah? Lo es. Yo creo que dentro de todas las artes es lo que más te entra como que en el cerebro y tú cierras los ojos y escuchas una canción de hace 30 años y te Pero traslada. ese es el Eso gran no reto. pasa con las otras No, y artes. aparte Pero ese ¿ah? es el gran reto. Claro. Hacer Es canciones increíble. a los que Pero eso es cuando podemos está bien hacer hecha, una... pues. Claro, Por eso, lo que claro, podemos hay hacer una algunas, canción, no te digo hacer que una todas. canción que trascienda. Eso es en el maravilloso, tiempo es maravilloso. Y no que se quede ahí, ¿no? Y que nadie Claro. más la escuche. La escucharon un año y después, ¡ay, sí, Bueno, qué porque lindo! yo he escuchado incluso ejecutivos que en sus presentaciones te dicen, porque como en la canción de tal persona, de tal argentino, y todo el mundo conoce la canción, todo el mundo sabe la referencia. Es la Y referencia. él hace una reflexión sobre eso, ¿no? Que yo escuché esta canción y me di cuenta que tenía que invertir en tal cosa. Y, o sea, constantemente la gente... O sea, la Pero es música una sí que- lotería, porque nunca se sabe, ¿no? Claro, nunca se Nunca sabe. Y además- se sabe. Acá en el Perú somos, todo lo de fuera lo consumimos y nos cuesta consumir Sí, caray. lo de acá. Esto es- ¿no? ese es Entonces, el por tema. ejemplo, hay muchos artistas argentinos que dicen, vayan a Perú. Yo le debo mi carrera a Perú, porque claro, en Argentina no eran tan conocidos, pero vinieron al Perú, llenaron, Sí, pues, muchos agradecen. Hasta grabaron mexicanos sus también. videos, y mexicanos también, Sí, sí. y colombianos también, Sí. y grabaron sus videos y de repente regresaron como
superestrellas a su país, entonces les empezaron a dar pelota y empezaron a pasar su música en las radios, etcétera, ¿no? Y los peruanos que se van a Estados Unidos a hacer presentaciones en las comunidades como Melcochita, por ejemplo, ¿no? Melcochita Pero iba... ella también se va, pues, a cada rato. Claro, pero me 28 refiero a que de julio, eso. haces, o sea, no, pero Melcochita, de hecho, o sea, ha habido años de su vida que solo hacía eso, ¿no? Ah, Iba claro, allá claro. y hacía un montón de plata. Hay comunidades peruanas en todo el mundo, o sea que puedes Sí. hacer un tour mundial. Son muchos artistas que viajan. O como Susana Vaca también, ¿no? Que vivía en Pero, Europa, dando pero vueltas. Susana trascendió, o sea, hizo un crossover de lo que son comunidades peruanas a la comunidad internacional, a través del world music, ¿no? O sea, son pocos, Susana, Gianmarco, Tania Libertad, la misma Eva de pronto ya está, Saliendo. no solamente, está saliendo de solo comunidades peruanas en el extranjero, ¿no? Cuando vas a festivales te pasa mucho eso. O sea, es importante. A mí me pasó en toda mi época del 92, 96, ¿no? Entre esos años, sí, no solamente iba a festivales, sino iba a cantarle a gente que no era peruana. Entonces, eso es el valor, ¿no? Un Juan Diego Flores, por ejemplo, ¿no? Que ha abierto un camino y que desde esa internacionalización, desde ese escenario lírico, de pronto, te canta un vals peruano. Claro, pero en tu caso... Y dice, soy del Perú, ¿no? Claro, pero en tu caso tú estabas yendo como embajadora de la cultura peruana, básicamente, ¿no? O sea, ibas a cantar Sí. música explícitamente peruana. Pero no a comunidades peruanas. O sea, Claro. no a los peruanos que viven en... Claro, ¿no? pero esa es, Sino- digamos, esa es una experiencia que es distinta a que tú vas a cantar tu propia, o sea, música propia. O sea, que... Claro, estamos hablando de las dos cosas, pero igual. O sea, puedes ir a cantar tu propia música o música peruana a comunidades peruanas. O sea, lo mismo, ¿no? Claro. Porque dentro de este medio que tu música ha sonado, es maravilloso cuando vas a otro país que no es el público peruano, o que hay peruanos, pero la mayoría son gente de ese país y que escucha por primera vez tu música, ¿no? A mí me pasó, por ejemplo, un festival en Italia. Y yo me moría de nervios porque todos eran italianos. Y yo decía, ¿entenderán algo de lo que les voy a decir? O en Bulgaria, que no sabía yo en qué idioma hablar. Iba haciendo música peruana, pero yo entendí que tenía que hablar en inglés. Y en una que había además hecho mi guión en inglés, lo había ensayado, todo, pero en una me equivoqué porque se me fue la palabra en inglés y la dije en castellano. Y dije, perdón. Y el público aplaudió. Entonces me agradeció que lo hiciera en castellano. Entonces yo al toque, ¡ping!, entendí, dije, mejor en castellano, aplaudió. Ah, bueno, le dije yo, mucho mejor, pues, porque me enredaba en introducirles y en explicarles que era la quijada del burro, ¿no? O el gallo camarón, ¿no? Como, es como, ¿no? O el caballo de paso peruano. Entonces, te enredas, pues, cuando no es tu idioma, cuando ya lo tienes en castellano, uy, ya te sientes como pez en el agua. Entonces, pero esas cosas pasan, o sea, pasan y es muy lindo cuando hay otros, porque la música en sí, el Perú y todo, o sea, sí, te conviertes en un embajador de la música, o sea, con la música en otros lugares, porque estás abriendo un camino también y mucho importa cómo lo haces y qué es lo que dices, porque en ese momento no eres ya tú sola, ¿no? Claro, estás representando a... Bueno, eso es lo que Para pasa mí, para con la mí. danza en realidad, ¿no? O sea, en realidad en todos los países llevan el folclore peruano, tiene un éxito increíble en todo, no necesitas idiomas porque es el idioma del cuerpo. No, pero los trajes son parte importante. Maravilloso, ¿no? Para la siempre danza son peruana. súper recibidos en todas partes del mundo, ¿no? Pero en el tema de la danza contemporánea, creo que es más grave, ¿no? Porque la danza contemporánea la crea uno, la crea el equipo, pero no muchos lo entienden, ¿no? Entonces, para ellos lograr salir a festivales es todo un tema y lo logran con su trabajo, pero después que los pasajes, que la estadía, que no hay apoyo, es dificilísimo. Pero mira, yo personalmente, yo creo que justamente ese es un problema. Tengo un amigo que hace danza contemporánea y yo le decía, el problema de lo que tú haces es que tú me lo tienes que explicar. O sea, él me dice, sí, venga a mi presentación, es sobre tal cosa y tal otra, tal otra. En cambio,
Si yo veo una obra de ballet, por ejemplo, o sea, la veo... Cuenta una historia. Claro, cuenta una historia Cuenta y una ya, yo historia. entiendo más o menos lo que está pasando, ¿no? Acá el ballet tiene mucho público, en cambio la Sí. danza contemporánea, Una- Cuatro Gatos. Una vez incluso, una obra, por ejemplo, que pasaba algo que yo no sabía, era una obra clásica, no voy a decir para no pasar vergüenza, pero pasaba algo y yo me sorprendí, yo fui el único en el público que gritó ¡ah! Y las señoras se voltearon y dicen que no sabía que iba a pasar otra cosa. Es como que en Romeo y Julieta no sepas que se iba a morir, ¿no? Claro, porque todo el mundo se la sabe. Pero en danza contemporánea, lo que me pasaba era que él me invitaba a sus presentaciones y después me decía, mira, te voy a explicar. A mí me parecía que eso es, o sea, hay una falla, o no sé. Para No, mí, pero- por lo menos hay algo que está fallando si es que me tienes que explicar tu arte, ¿no? O, Pero es lo mismo que pasa con la pintura abstracta. O la Justo pin- te iba a decir, claro, justo o con la pensaba, pintura que uno tiene que explicarla que porque a no mí la por lo menos entiende. no me gusta tampoco. Por o sea, ejemplo, las instalaciones, que tienes que tener un rollo así para explicar el concepto. Claro, Y justamente. tú estás ahí viendo una tierra, perdona, pero es eso, y tienes que leerte un mamotreto que yo nunca lo termino de leer, que me ha pasado en una exposición que he ido hace poco, y de verdad no me gustó. Claro, a mí tampoco Entonces, exactamente lo o sea, mismo pasa con la danza, O sea, pero, respeto, ¿no? Por todos los que Claro. hacen eso, pero a mí personalmente no me gusta. pero también hay un tema de educar al público, ¿no? O sea, en el caso de la danza que es corporal y es un momento, porque el bailarín nunca va a repetir ese momento exacto, es como el teatro, ¿no? Es un momento, o también el canto. Pero en el caso del cuerpo, sí estás sintiendo algo, aunque no lo entiendas. Claro. Hay una sensación. Para mí eso es lo importante. Para mí también. De repente no es comprenderlo con esto, sino sentirlo con esto, ¿no? Cuando tú sientes algo, te dejas transformar. O sea, es importante. Hoy termina esta hermosa conversación que estamos teniendo y cómo me voy. De hecho, me voy distinto, porque me has hecho pensar en cosas que normalmente en mi Claro, día a día pero ahí- no las tengo. Mira. Entonces lo mismo me pasa con una obra de teatro. Pero eso, Con una exposición de pintura, claro. con una obra Claro, de el danza. arte conceptual, que es algo me sí, dice, una locura. Pero eso es cuando está bien hecho. O sea, este amigo que yo te digo, por ejemplo, me constaba que se preparaba y pensaba las cosas. Es y que me es decía, un chambón. ¿cómo voy a expresar? Es un chambón. Pero a veces no pasa eso. A veces vas y escupes contra la pared y dices, ese es mi arte, chao, me voy. Y Pero ya tú claro, interprétala, ¿no? Es que ahora tienes que pensar también en el público. Yo, por Entonces, ejemplo, y te deja el ya trabajo te- a medias, pues, ¿no? O sea, a mí me parece que es un trabajo incompleto, claro. En el, Sí, en claro. el caso que tú estás describiendo, si lo has pensado, lo que estás pensando, yo puedo hacer el esfuerzo, en el caso de mi amigo, por ejemplo, yo hacía el esfuerzo a entender qué es lo que está diciendo, no siempre lo entendía, pero hacía el esfuerzo. Pero a veces es un, ¿cómo se llama? O sea, pero un yo trabajo sí- incompleto. Pero ¿no? yo sí lo pienso, ¿ah? Cuando yo voy al teatro, o también, bueno, en el cine me pasa, que me paso horas en que me aburre bastante, y digo, ¿por qué el director piensa que el espectador tiene que aguantar todo este rato cuando el público es el que tiene que recibir? Me pasa, y me ha pasado en las últimas obras que he ido, que el teatro pues dura 2 horas, pero hay un buen pedazo que yo lo cortaría sin malograr lo demás. Claro. Y no sé por qué el director cree que uno tiene que estar muriéndose de sueño un rato. No entiendo eso todavía. Claro, a veces hay razones, ¿no? En la danza pasa igual. Tú vas a ver qué linda la danza contemporánea porque te está diciendo que hay una cosa ahí, todo lindo, pero se pasan 2 horas contemplativas en que no pasa nada. ¿Y por qué no lo cortó en ese pedacito para no quedarte con esa sensación? Ese es un problema creo que tienen los directores, que no Claro. están viendo la parte del espectador, ¿no? A mí una vez un director de teatro me decía que ahí lo importante es el productor, ¿no? El productor es el que entra y dice, no, eso está de más, ¿no? Pero en el Perú, por mucho tiempo, en el teatro, el productor era el mandadero del director, ¿no? O sea, por mucho tiempo era así, o sea, el productor era necesito una silla aquí, tú consíguela. Claro, pero esa es la parte de producción Y el operativa, no productor- la producción ejecutiva. No, pero, Pero- hay una labor del productor de entrar y decir, sabes que acá algo no funciona, o sea, la gente... Pero también hay un equipo, ¿no? En También. ese sentido. Claro, el yo, por equipo. ejemplo, hablando de lo que estoy viviendo ahorita con El Principito, ¿no? O sea, Denise es la productora. Quinto Galeano es el que ha hecho el guión y es el director. César Vega es el director de la parte música musical, ¿no? ¿no? Ha hecho los arreglos, ya está al servicio de... Yo he hecho las canciones, entonces es como te pones al servicio de algo, ¿no? Entonces, efectivamente, hay un tiempo que tiene que durar la obra. Y tú vas viendo la obra, le vas viendo el ritmo a esa obra. Entonces, claro, Denise como productora sí le puede decir a Galeano, oye, acá Claro. hagámoslo más corto, acá está esto es Claro, muy claro, largo, claro. porque conoce además, tiene la visión Y porque está desde empresarial, afuera.
y sabe lo que su público Y quiere. es una productora empoderada, Entonces, pues. Claro, y le conoce, puede decir a sí. César, oye, acá ponme esta música incidental, no, cámbiame esto, la canción, córtala acá, o necesito que me digas tal cosa. Entonces, pero es un equipo, ¿no? En ese sentido es un equipo que no es que prime el ego, no es que yo lo quiero así, así, así tiene que ser, no, porque a veces cuando es una sola cabeza, Ya. entonces ahí pasa lo que tú estás diciendo, porque no hay quien te diga, no hay quien te No, esta vea parte no. otra perspectiva, no hay quien tenga otra perspectiva y que te diga, mira, ¿por qué no? Y no acepta sugerencias, ¿no? Me parece, mira, ¿qué te parece si es que eso lo puedes hacer acá, cortar allá, mover esto acá, ponerle tal cosa? Porque hay gente que te dice, oye, gracias. Tenemos que cortar. Bueno, está bien Ay. interesante. Yo me quedaría hablando mucho más de este tema, pero lamentablemente el tiempo nos gana.